Bueno, hace 8 días el Señor nos puso a ejercitarnos, a hacer ejercicio, 6, aún 7 ejercicios en nuestra vida cristiana, debido a que así como a veces nos pasan en nuestro cuerpo, en nuestras actividades diarias, le decía que hacemos planes. Voy a mejorar mi inglés, voy a mejorar esta situación, voy a mejorar esto en mi trabajo, voy a estudiar el instrumento de esta manera, me voy a especializar en este tema, y nos ejercitamos en eso porque vemos que lo estamos haciendo mal o queremos hacerlo mucho mejor. Pues hace 8 días el Señor nos habló de 6 cosas que Él aborrece, aún 7 que Él abomina, y eso está, ¿en dónde es que está eso? Proverbios ¿qué? Proverbios 6 ¿qué? 16. Vamos a Proverbios 6, 16 para hacer un recorderis. Todo esto tiene que ver con lo que, bueno, toda la escritura tiene que ver. Proverbios 6, 16. Con lo que nuestro pastor Luis Alberto abrió el servicio. ¿Sí? Despojarnos de todas esas cosas que no nos dejan ver al Señor, todas esas cosas que antes nosotros estuvimos y que nos atraen todavía y que nos jalan hacia ese lugar. Proverbios 6, 16 dice: 6 cosas aborrece el Señor. Yo sé que hay personas nuevas. Ayer hablaba con una persona y me decía, yo le decía que la palabra Jehová no está en el original, y esta persona me decía, pero es que ustedes creen que se la saben todo y que ustedes son los únicos que tienen la verdad. O sea, casi se me balantó, ¿no? Porque sencillamente uno dice con seguridad y con propiedad, porque la escritura lo dice, de que la palabra Jehová no está en el original. El nombre del Señor, el Señor tiene un nombre, y su nombre es Jesús. Porque esta persona me decía que el nombre de Dios es Jehová. Yo decía, no, te invito a que leas las escrituras, no me creas a mí, no le creas a nadie, créele a la escritura. Si la escritura dice que el nombre de Dios es Jesús, créale a la escritura, no le crea ningún nombre. El nombre del Todopoderoso es Jesús. Génesis 17:1. Ya vamos a otra ahí para Proverbios. No se preocupen que yo sé qué estoy haciendo. Génesis 17:1. Génesis 17:1, que estábamos cantando una alabanza muy hermosa que se llamaba A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Entonces la misma palabra se explica para darnos a entender que no es Jehová. El mismo Jesús dice, yo soy el todopoderoso. Leamos la escritura. La escritura en Génesis, ¿qué dice? En Génesis 17:1. Steffi, ¿me pueden leer? Gracias. 17:1, sí. La circuncisión. No, Génesis 17. Sí, pero no leas el título, no te preocupes. Ok, era Abraham. Sí, era Abraham. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén, dice, era Abraham de 99 años, cuando le apareció el Señor y le dijo. Siempre que vean sus traducciones Jehová, con toda seguridad, con toda confianza, diga el Señor, porque lo que está escrito ahí es el yo soy, el que soy. Y después, el que quiere una explicación más profunda de eso, con un cafecito después del servicio nos sentamos las horas que quieran, que nuestro pastor Mauricio es especial para explicar todas estas cosas. ¿Cierto, mi pastor? Amén, gloria a Dios, gran sabiduría. Pastor, por ejemplo, en Proverbios 6, 16,
Sí, señor. En las Biblias en inglés dicen the Lord. Ajá. O sea, no dice Jehová. Así es. Sí. The Lord. The Lord. Es más, por ahí tengo una Biblia según católica porque dice que es de ediciones paulinas. Ahí tengo la Biblia, la herencia que dejó mi suegrita Florita. En esa Biblia católica dice siempre el Señor, nunca menciona. Por favor, por favor. Proverbios 6:16. There are six things the Lord hates. Sí. No Jehová no. My God, me cambiaron a Excuse teacher. me, Como dijo por ahí un cantante, my English is not very good looking. my English no very good. Ok, gracias mi hermano, Señor te bendiga ese corazón dispuesto a enseñar. Por ahí empiezan los pastores. Entonces, dice la palabra que era Abraham de 99 años cuando se le apareció el Señor y le dijo, se le apareció el Dios Todopoderoso, dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Si vemos allí que dice que se le apareció el Dios Todopoderoso. Hasta ahí no sabíamos el nombre de ese Dios Todopoderoso. Porque estaba escrito que en Isaías dice que cuando Él viniera y se bajara y se hiciera hombre, en ese día iban a conocer su nombre. Eso está escrito. Y vamos a darnos cuenta que del Génesis hasta Apocalipsis, donde termina toda esta profecía, Génesis 1:8, nos vamos a dar cuenta que ese Todopoderoso que habló con Abraham, vamos a Apocalipsis 1:8, por favor. Ese Todopoderoso que habló con Abraham es el mismo que ha hablado siempre desde Génesis 1. Mire lo que dice. Esther, me lees por favor Apocalipsis 1:8, es para cerrar lo que tú empezaste allí. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, El Todopoderoso. En ese instante el que estaba hablando era Jesús con Juan. Ya sabíamos que era eso. Jesús le está diciendo al apóstol Juan en visiones, yo soy Jesús, el Todopoderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿cierto? El que era, el que es, el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Nuestro Señor Jesús es el que debe venir. Se está diciendo yo soy el Todopoderoso, que habló allá con Abraham. Porque es que a nosotros nos enseñaron que Jesús apareció fue en el Nuevo Testamento. Y no, Jesús ha existido siempre. ¿Sabe por qué? Porque Él no tiene ni principio ni fin de días. Él no tiene árbol genealógico, Él no tiene mamá, no tiene papá. ¿Sí? Él es el Todopoderoso, Él es el Creador, Él siempre ha existido. Sino que no conocíamos el nombre. Por eso, al no conocer el nombre, la gente empezó a ponerle nombre y por ahí se inventaron el tal Jehová. Y no es. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Era que tenía eso en el corazón cuando estábamos cantando a ti. Y no hay que dejar pasar las cosas cuando el Señor pone eso en el corazón. Así como le puso en el corazón a mi hermano que dice en inglés, the Lord. Bendito sea el Señor. Entonces ahora sí vamos. Proverbios 6. Proverbios 6. Yo había dejado una tarea. ¿Cierto que yo dejé una tarea? Nosotros dejamos tareas. Y el que dijo, cuando dejo tarea, entonces la gente no viene dentro de 8 días, pero no, para que no le pregunte. Eso hacía yo antes, cuando estábamos allá en Yebelalí en las iglesias. ¿Se acuerda, pastor? Era una tarea y preguntaba hacia la salida. Cuando empezó la gente a decir tarea, no voy a dar tarea. Que es que nosotros le dan tarea y nos da una pereza de todo. Todo nos da pereza, Padre Santo. Si no es porque el Señor mora en nosotros, ¿qué sería de mí? Dice la palabra del Señor. Dice Proverbios 6:16. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece el Señor. Ya sabemos que es el Señor Jesús. Y aún 7 abomina. ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra aborrece y cuando escucha la palabra abomina?
odio, ¿qué más? Otro sinónimo. Rechazo. Desprecio, ¿qué otro? Que no sea Germán. Por acá, participemos, para que es que a veces nos quedamos dormidos. Yo estoy predicando, yo predico muy suavecito y la gente empieza a arrullarse así. Y se alcanzan a oír algunos por allá, las burbujitas de amor. ¿Qué otra palabra viene a su mente cuando escucha abominación? Que aborrece. Pero ¿cómo así si Dios es amor? ¿Cómo así que Dios aborrece? ¿Cómo así que Dios abomina? Son otras cosas que nos han enseñado muy mal. Y eso siempre lo tenemos. Yo he tenido discusiones con personas cuando hemos estado, me preguntan, gloria a Dios, por eso es muy importante venir a congregarnos, para aprender de la palabra del Señor, para presentar defensa del Evangelio, del mensaje de salvación. Porque cuando tú estás preparado puedes presentar defensa. Tú no puedes hablar de algo que no conoces. Y hemos hablado, a veces me pregunta una persona, yo le decía, Dios mata. ¿Cómo se le ocurre? ¿Usted por qué dice esa barbaridad? ¿Quién le enseña a usted eso? El Dios es bueno. Y yo estoy diciendo que Dios sea malo. Yo estoy diciendo que Dios es bueno. La palabra lo dice. Dios es amor. Pero la palabra también dice que Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Y lo que pasa es que a nosotros siempre se nos ha venido enseñando palabras de filósofos. Cuando vemos filosofía en el colegio, nos meten en el cerebro una cantidad de cosas que ni siquiera dijo el Señor y que no están escritas. Y las repetimos y las hacemos ver como si fueran realmente bíblicas. Y no son. Como por ejemplo, lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, la palabra de Dios dice que siempre debemos repetir por la mañana, por la tarde, cuando se acueste, cuando se levante en el camino, porque a nosotros se nos olvida siempre todo. Nosotros tenemos que estar recordando las cosas, porque si no, se nos olvida. Dice el Señor que se me fue la paloma. ¿Quién me la cogió? Que nos tiene que hacer recordar siempre. Sí, siempre nos tenemos que repetir. Eso fue lo que yo dije. Eso fue lo que yo dije. Pero lo que pasa es que el tema que yo tenía para decirle me fue por estar pensando aquí estamos hablando de la abominación y del aborrecimiento. Entonces nos han enseñado cosas que no están escritas, cosas que, por ejemplo, dijo el pastor hace como unos 15 días sobre este señor Gandhi, que ha generado una situación muy grande en las congregaciones como esto. Dice que el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y lo hemos leído acá, y eso es mentira. Eso es una gran mentira que se ha dicho siempre en todas las iglesias, que es el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso es mentira. Eso es una vil mentira. Entonces, yo sé que Panchita tiene lista la cita para decirme en Salmos, ¿qué? Salmos 7, 11. Lean, dígame duro ese Salmo 7, por favor, Panchita. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. O sea que Gandhi no hay, no cabe en lo que dijo el creador que creó a Gandhi. El creador dice que él vive enojado, airado todo el día con el que está pecando. Gandhi estaba inventando. ¿Ve? Entonces, pero él fue que difundió todo ese mensaje y otros lo repiten y lo repiten, pero no. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque acabamos de leer que dice 6 cosas aborrece el Señor, aún 7 abomina su alma. Entonces viene a nuestro corazón, ¿cómo así? Si a mí no me habían dicho que Dios es amor. No, Dios mantiene enojado todo el día con el pecado, lo dice las Sagradas Escrituras. Él vive enojado con el que peca. ¿Quién dice amén? Entonces por eso les quede bien claro que el Señor aborrece y abomina en su alma. ¿Qué abomina el Señor? Miren ahí, 17. La maldad. Y esa maldad se refleja en ¿dónde? Miren, en unos ojos
Unos ojos ¿qué? Altivos. Dígame, mi hermanita. Pero aquí hay una palabra como para complementar. ¿Ves? Por favor, Esperancita, todo eso es palabra de Dios. Dice la palabra de mi Señor Jesús en el Salmo 66, 18: si en mi corazón yo hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén. Si hubiera mirado los pecados de alguien. Claro. Siempre hay maldad, pero como el Señor dice la palabra que su misericordia es para siempre, su misericordia son nuevas cada día. Entonces dice que lo que abomina el Señor es la maldad del ser humano, y se nota cuando esa maldad muestra unos ojos altivos, ¿sí? La semana pasada hablamos sobre esos ojos altivos, esos ojos que miran sobre el hombro del hermano. No debemos, el Señor ama siempre a esa persona que es pobre de espíritu, esa persona que se humilla, es la que el Señor le encanta para levantarla, porque el que siempre es altivo, el Señor lo va a humillar. Póngale la firma, eso está escrito, no tiene reversa. Tú te exaltas y con tus ojos eres muy altivo, te van a humillar. Tenlo por seguro. Hablábamos de la lengua mentirosa, dice el Señor que Él abomina y aborrece la lengua mentirosa, que el Señor abomina y aborrece las manos derramadoras de sangre inocente, que Él abomina el corazón que maquina pensamientos inicuos, y el Señor abomina y aborrece los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Nos faltaron unos punticos hace 8 días, por esa razón estoy aquí en pie para poder cerrar este tema y que en nuestro corazón y en la grabación quede para los hermanos que nos ven en el exterior. Un saludo para todos nuestros hermanos alrededor del mundo. El Señor les bendiga. Entonces, la tarea que se me ha dejado, ¿cuál es la tarea, Marcelita? Se me escondió, sí, Marcelita. Solamente dígame la cita bíblica. ¿No se acuerda? No se acuerda. ¿Quién se acuerda cuál es la tarea? Santiago 3. Santiago 3. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar de la lengua y me dije yo, es más, es que ni les leo Santiago 3 porque eso hay una chorrera ahí larguísima, pero ustedes me van a prometer que van a leer Santiago 3 en la casa, porque Santiago 3 me ayuda muchísimo a ejercitarme, porque me va a mostrar lo que el Señor abomina, lo que el Señor aborrece, y que yo debo cambiar en mi vida, empezar a ejercitarme en eso, sobre todo en la lengua, en ejercitarme en que mi lengua solamente se mueva para bendecir, o sencillamente que se quede quietica pegada al paladar. Así. Es difícil, mire que es difícil, es muy difícil. Hay un refrán en los pueblos, en Colombia, yo no sé si en México, si en Bolivia, en Venezuela, pero dice el refrán que en boca cerrada no entran moscas, ¿cierto? Y uno se imagina una mosca sucia por ahí postrada, quién sabe, en la basura, que se le entre a uno en la boca, es horrible. Yo no sé, ustedes no han experimentado una cosa, ¿no les ha pasado a veces que están por ahí, paso y abrió la boca, usted pasa una mosca? Qué sensación tan horrible. Al que no le ha pasado, tenga la boca callada o tenga la boca cerrada, porque no le van a entrar esas cosas agradables. Mire que les decía desagradables. Les decía a ustedes que lo que pasa en las películas, siempre me gusta esa parte y siempre se me ha quedado en las películas, yo siempre lo repito, cuando cogen para eso lo ponen las esposas del policía, le dice, tiene derecho a permanecer callado, todo lo que diga va a ser usado en su contra. Y eso deberíamos pensarlo siempre, porque ahorita la palabra me va a mostrar que por mover nuestra lengua, miremos que eso lo dice la palabra de Dios. Ya lo vamos a Santiago 3. ¿Dónde está la lengua? Por aquí. ¿Qué se me hizo esta lengua? A propósito, no, yo no digo eso porque después me lo borran de la
Vamos a Santiago 3, vamos a Santiago 3. Santiago 3. Esta era la tarea. Yo sé que ustedes son muy juiciosos. Yo sé que todos ustedes la estudiaron, la leyeron, porque ustedes siempre sacan tiempo para el Señor. Siempre sacamos el tiempo para el Señor. Nosotros nunca tenemos excusas para nada para el Señor. Nosotros siempre tenemos espacio. Bendito es el Señor. Confío, pero vamos a repasarlo, ya que como todos lo estudiamos, vamos a repasarlo, ¿cierto? Santiago 3. Mire que yo quiero que no pierdan de vista esa cita de Proverbios 6:16. Por favor, acordémonos siempre que es muy importante para nuestro ejercicio cristiano ver qué es lo que el Señor no le agrada y empezar a cambiar en mi vida. Ver como en un espejo si yo estoy plasmado en esa cita, cuál de todas esas cosas que abomina el Señor yo estoy practicando, cuál de todas esas, y cambiarlas, empezar a hacer un ejercicio diario. Si es la lengua, amarrármela con una piola en el dedo gordo, cada vez que vaya a dar un paso me pegue el tirón y acordarme que la tengo que dejar ahí. Si son mis ojos, limpiarlos. ¿Cómo es esa cosa que se le echa a los ojos, doctores, para aclarar los ojos? Colirio, ¿cierto? Que usaban para también echarles goticas para refrescar los ojos. Si son sus manos, estar siempre permanentemente limpiándolas, porque el Señor habla de todas estas cosas que yo estoy haciendo, que Él abomina y aborrece porque lo estoy haciendo mal. De hecho, casi en toda la escritura, en cada miembro el Señor le dice, si es de las manos, dice, es mejor que la cortes, porque es preferible que entres manco a que no entres, si tu mano te hace pecar. Si tu ojo te hace pecar, es preferible que lo saques y entres sin un ojo o tuerto a que no entres. El Señor nos insta a todas estas cosas porque sabe que nosotros vivimos haciendo que Él abomine las cosas que hacemos y aborrezca. La lengua es una de las partes, yo digo, una de las más peligrosas, porque la misma Biblia me va a enseñar que la lengua es capaz hasta de generar una guerra. La lengua es capaz de encender un incendio. Así lo dice la Escritura. Y es una pieza tan chiquitica con el tamaño de nuestro cuerpo, y el Señor la compara con el timón de un barco, que un barco gigante. Imagínense esos cruceros tan gigantes y el timón es así de chiquito, pero gobierna toda esa máquina. Así el Señor compara nuestra lengua. Leamos Santiago capítulo 3 versículo 1. Bienvenida, Amanda. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta que la lengua es capaz, si nosotros podemos dominar ese pedacito que tenemos ahí en la boca, podemos refrenar todo el cuerpo y evitarnos muchos males? Dice tercero, el Señor aquí empieza a hacer este símil o comparación. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Si ustedes se han dado cuenta, ustedes han tenido, de pronto algunos niños o jóvenes que están aquí no han tenido esa experiencia, porque los que somos de pueblos sí hemos visto todas esas cosas, como le ponen un freno acá, le meten como un tubo aquí a los caballitos y lo agarran así para que él frene, o lo mueven para un lado para que coja a la izquierda o a la derecha para que, y ellos ya, y guían todo ese cuerpo gigante de ese animal.
y le ponen ese freno en la boca. 4. Mirad también las naves. El Señor nos manda que miremos las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño, ¿sí? El Señor nos deja todo clarito, muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ojo, mire que el Señor nos dice que la lengua es un mundo de maldad. No nos vamos entonces por esa razón, como le decían a Pablo, bueno, como la gracia es bastante, pues entonces pequemos más para que la gracia abunde. Y digo, no, de ninguna manera. Como ya me están diciendo que la lengua es la lengua que yo tengo es, mejor dicho, es indomable, entonces, pobrecito yo no tengo la culpa, mi lengua es así. No, el Señor te está diciendo, tu lengua es así y tienes que ejercitar a que no la muevas tanto para que no entres en el listado de las cosas que yo abomino, dice el Señor Jesús, y aborrezco. La lengua es un fuego, 3:6, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Miremos Mateo, ¿dónde lo escribí yo por acá? Mateo 15:19. Esto está relacionado porque la palabra de Dios dice que esa lengua contamina todo el cuerpo. No se vayan de ahí, tengan una señal para que sigamos ahí en Santiago 3 después de que vengamos de Mateo. ¿Cuál cita le di? Vamos a Mateo 15, por favor. Bien, en Mateo 15 nos habla de esas cosas que nos contaminan. Miren que el Señor hablaba también aquí del corazón que maquina maldades. Y mire cómo el Señor nos reúne esa lengua que contamina todo el cuerpo. Dice acá, Mateo 15, dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Aquí el Señor le estaba refiriendo de que estaban hablando de que los discípulos no se lavaban las manos, y entonces era pecado. El Señor les dice, no, el pecado no es lo que entra por su boca, sino es lo que sale de su corazón. Siempre estaba sentado allí con Steffi porque el pastor hablaba de vestidos, y a veces pensamos que es algo literal de ropa, y es una vestimenta totalmente espiritual. Y siempre tenemos que ver las escrituras de una manera espiritual. Estas personas, estos fariseos que rodeaban a Jesús, no veían de una manera espiritual, veían de una manera carnal, física. Por eso decía que ustedes pueden ver por estos lados cómo se lavan las manos, los codos, los pies, y vuelven nada los baños
donde nosotros entramos, porque ellos piensan que esa es la pureza que deben tener. Y el Señor le está aclarando aquí. Leamos desde el 15. No, de antes. Desde el 10, 15, 10 dice: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Él está hablando espiritualmente. Claro que sí. Si vamos a la parte física carnal, si usted coge algo que está sucio, contaminado, se lo mete en la boca, usted se va a enfermar. ¿Sí o no? Uno se va a enfermar, claro que sí. Pero como el Señor nunca nos habla de esas cosas que ya están, porque nosotros vamos a morir. El Señor está hablando siempre de la vida eterna. Él siempre está haciendo un llamado hacia la vida eterna. Y esto está hablando palabras de vida eterna. Cuando Él está diciendo, llama a la multitud y diga, oigan y entiendan, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Él está hablando espiritualmente. Lo que hablaba ahorita de la vestimenta. O quiere decir que cuando el Señor dice vestidos, significa que yo tengo que venirme aquí con una minifalda hasta el ombligo. No. O significa que yo tengo que venirme mal vestido a la congregación, sucio y demás. No. Tenemos que hacer un balance, un equilibrio de las cosas que el Señor nos quiere decir. Pero siempre Él nos está hablando espiritualmente. Espiritualmente. Cuando Él dice, yo soy el pan de vida, ¿el Señor es un pan? No. Cuando Él dice, yo soy el agua viva, si usted bebe de mí nunca va a tener sed, ¿el Señor es agua? No, está hablando espiritualmente. Que esa cosa que usted está viviendo en la carne lo lleve como ejemplo, esa sed que usted siente física, de esa misma manera te lleve a ti a saciar esa sed que sientes de no tener en la presencia del Señor, el Señor Jesús en tu vida. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciego, y si el ciego guiaría al ciego, ambos caerán en el hoyo. En el hoyo. 15. Respondiendo Pedro les dijo, explícanos esta parábola. Porque el Señor siempre dijo que les iba a hablar en parábolas, porque en parábola no les iba a hablar, sin parábolas. Y Él siempre explicaba la parábola a sus discípulos. Como hoy nosotros sus discípulos, Él nos la quiere explicar por medio de la Escritura. Dice, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Vea, el Señor le está diciendo que eso que usted se está comiendo finalmente va a dar al estómago, hay un proceso digestivo. Lo que sirvió va al intestino delgado y se convierte en sangre, y lo que no sirvió va al intestino grueso y va para afuera. Así dice la Escritura, sí lo dijo el Señor Jesús. ¿Y es echado en dónde? En la letrina, en el baño de su casa. Pero lo que sale de la boca, ojo, del corazón sale, y tampoco es ese corazón que ustedes han conocido. No, esa parte física no está hablando el Señor. Está hablando algo más profundo, de su alma, los pensamientos. De ese es el corazón del humano, en lo espiritual. El corazón del humano físico es ese órgano que bombea sangre, ese motor que le está bombeando sangre para que llegue al cerebro y se mueva por todo el cuerpo. Ese motor es el corazón físico, pero el Señor está hablando de un corazón espiritual, su alma, sus pensamientos. Amén. De ahí es lo que está hablando el Señor, dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen ¿qué?
Los malos pensamientos. Allá en Santiago vimos que la lengua contamina todo el cuerpo. Y si el Señor dice que ese cuerpo que mi lengua está haciendo, contaminando, salen esos malos pensamientos, imaginen esa lengua. Imaginémonos la lengua que dice que se mueve para contaminar el cuerpo. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué más salen de ese corazón? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. ¿Qué más salen? Los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, no lo que usted se come. Lo que usted se come, si está dañado, le contamina el cuerpo. Pero su alma, su corazón es contaminado por todas estas cosas que nosotros, por tener ojos altivos, por tener ese corazón que maquina iniquidades, por esos pies que están presurosos a ir al pecado, por todo eso que está escrito en Proverbios, dice el Señor, que esas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Está hablando espiritualmente nos estamos contaminando. Vamos a Proverbios. A Santiago, donde estamos en Santiago. Entonces, vamos a unir Mateo, que habla de qué es lo que contamina, qué es lo que sale de mí, qué es lo que me contamina, es eso, lo que sale de mí. Lo que sale de mí es lo que me contamina. Y dice la palabra aquí que la lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo. Así que mi hermano, si todos esos pecados, todos esos pensamientos que salen, van a salir, salen por nuestra boca, siempre van a salir por medio de nuestra boca. Porque tú piensas algo y lo dices, siempre va a salir por nuestra boca. Y el Señor dice que Él abomina una lengua que dice en Proverbios, que me ayude, me da en Proverbios de Santiago. ¿Lo tiene listo, Mauricito? Proverbios 6:16. Proverbios 6:16. Sí. Dice, 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Ahí está clarito. Ese corazón que maquina, salen todas estas cosas, ¿verdad? Y dice que la lengua está puesta entre nosotros, en nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, ¿cierto? Y ella misma es inflamada por el infierno. Seguimos. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Sí, es cierto. Sí, hemos visto, ustedes han ido, por ejemplo, aquí a estos parques, hay delfines. Un pez es domado, al pez lo ponen a saltar, tirar balones, pasarse por aros. El ser humano es muy inteligente para domar a los animales, pero no somos muy inteligentes para domar nuestra lengua. Eso es lo que está diciendo el Señor. Noten ustedes, han visto, tengo un amigo, mi esposo, le gustan unos carros grandotes, pastores alemanes, que uno da miedo, timbre la casa y ¡tim! Y salen así, se asoman a uno, corazón, y sale él y dice, sit, y el perro, y uno para, venga, pase, y uno con las piernas así, uno pasa, porque de pronto el perro no le hace caso del sit, y ahí sí, como el de uno, pero no, pasa uno y ese perro no se mueve hasta que el amo le diga ¡bu! Y se mueve. Somos capaces de dominar un animal de eso. ¿Ustedes no han ido a un circo
Esos leones, ¿cómo le hacen caso a un señor de estos? Somos capaces, dice la Escritura, de dominar a una bestia, a un animal, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y han sido domadas por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar, ¿qué? Leamos ahí. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces pequemos, porque la palabra dice que no puede ser dominada. Ahí dice, pastor, qué pena con usted, pero es que yo soy chismoso así de naturaleza. A mí me gusta hablar, a mí me gusta decirle a la gente las cosas. No, la palabra dice que hay que refrenar la lengua, hay que refrenarla. Ese es nuestro ejercicio. Al igual que estamos en este cuerpo de pecado, somos pecadores, estamos en el ejercicio diario de no pecar. Así debemos hacer con nuestra lengua. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre. ¿Quién es el Dios y Padre? Jesús de Nazaret. Bendito sea nuestro Dios. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza del mismísimo Señor Jesús, del Dios Todopoderoso. Si entendimos, digo el paseo, lo que acaba de decir la Escritura ahí. Aquí cantamos la bendición, aquí adoramos al Señor, aquí leemos la Escritura y nuestros labios pronuncian palabras de bendición. Dice la Escritura que con esa misma lengua que bendecimos. Salimos a la esquina, se nos atraviesa un señor en un carro y sacamos todo el repertorio que tenemos guardado en nuestro corazón. Y le nombramos todo el árbol genealógico hasta llegar a la mamá. Toda la descendencia. Se la nombramos en un ratico, en un segundo, porque la lengua está ahí puesta para eso y nosotros ya desde hoy en este ejercicio que el Señor nos está mandando, estos 7 ejercicios diarios, no es semanal, es diario, que tengo que ejercitarme en que esa lengua, por ejemplo, que dice que el hombre no puede domar, que es indomable, estamos con mayor obligación de ejercitarnos en ese miembro, más que los demás, más que los ojos altivos. Los ojos altivos se pueden bajar un poquitico, ¿cierto? Pero la lengua es algo muy peligroso, muy peligroso, porque ya cuando tú mandaste la palabra, ya no la podemos refrenar. No la podemos refrenar. Cuando tú ves que un hermano ha cometido un error o un pecado, inmediatamente cuando tú pronuncias ese juicio con la lengua, ya se fue y llegó a toda la congregación y pecamos todos, porque entramos en un movimiento de lengua colectivo. Y es ahí donde empezamos nosotros a pecar. Por eso el Señor dice que Él abomina esa lengua así, mentirosa, esa lengua que se mueve para hacer el mal, para pisotear al hermano, para pisotear a la hermana. Merezcaselo o no se lo merezca, estamos obligados a permanecer con la lengua quieta, porque el Señor dice que daremos, dice, porque recibiremos mayor condenación. Recibiremos mayor condenación cuando, sabiendo que tenemos palabras para bendecir y exhortar a un hermano. Miren, es que la misma Escritura nos enseña cómo debemos manejar la lengua en estos casos. Mateo 18. No se vayan a ir de Santiago, que Santiago nos está hablando muy lindo de eso. Y hablamos ahora de los pies. Mateo 18. Miren este ejercicio
que nosotros vamos a practicar, debemos practicar. Yo no me he cansado de repetirlo, para mí yo trato de hacerlo porque es el ejercicio que mejor me ha resultado, y hasta que venga el Señor Jesucristo se lo voy a decir a mis hermanos, se lo voy a repetir a mi hermano, porque ahí está clarito, clarito, para evitar que mi lengua empiece a hacer movimientos telúricos, ¿sí? Y forman un terremoto, hermano. Dice la palabra del Señor Jesús, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y todo el barrio, Tú y él solos. toda la congregación, Solos. las amigas y los amigos de ellos. Dice, tú y él solos. Cuando aprendamos a hacer eso, le estamos ganando la batalla a la lengua. Pero así, se lo puedo garantizar, se lo digo con mi propia experiencia, porque qué cosita, van a pelear con esa lengua. Y yo hago ese ejercicio, pero uno le pica la lengua de contarle al otro, ¿sí sabe, no? ¿Sí sabe, no? Pobrecito ese pastor, ¿no? Pobrecito. Ay, Dios mío, ¿quién sabe qué está haciendo? Para que la persona le pregunte, ¿qué pasó? Y ahí, suelta la lengua. Así nos pasa. Ustedes tenemos que tener una alerta cuando alguien, ustedes somos muy inteligentes, yo no digo inteligencia, tenemos que darnos cuenta cuando alguien quiere venir a que participemos de un pecado y empieza a insinuar y hacer, ay, pobrecito Mauricio, para que uno le pregunte, ¿qué pasó con Mauricio? No, si usted supiera, no quiero saber. Porque si usted supiera, es para que tú preguntes, quiero saber, ¿qué pasó? ¿En qué puedo ayudar? Y sacamos todo el repertorio bondadoso, porque el chisme es atractivo. Y es donde entramos a pecar. Yo sé, mi hermano y mi hermana, porque estoy hablando desde mi perspectiva también. Primero miro mi lengua para poder trabajar en la lengua de mis hermanos. Entonces dice aquí que si tu hermano peca contra ti, es que a veces cuando un hermano peca contra mí es lo siguiente, a veces el pecado no es directo, contigo, es indirectamente. ¿De qué manera indirectamente? Cuando yo como predicador cometo un error y tú te diste cuenta, te ofendí, porque el pecado no fue contra ti en sí, sino con otra persona, pero como yo soy el predicador, yo tengo que dar ejemplo. He pecado contra ti, ¿cierto? De esos pecados es lo que está hablando el Señor, que a veces yo como cristiano doy mal testimonio, y ese mal testimonio hace que yo sienta que tú me has fallado, que yo te he fallado, que he pecado contra ti. Pero el Señor tiene una estrategia espectacular para evitar que esa lengua que contamina todo el cuerpo, que esa lengua que genera un fuego, que genera guerras, dice, llama a tu hermano, ahí dice, estando tú y él solitos. ¿Cuántos entraron ahí? ¿3? No, el Señor es un Dios de orden. Entraron 2, el del problema y tú. ¿Sí está claro hasta ahí? Mire que es el ejercicio más espectacular para ejercitarnos en esa parte en que el Señor abomina de esa lengua que genera mentiras, problemas y esto. Para evitar que yo entre en ese listado, cumplamos este ejercicio. Está en este gimnasio. La dirección de este gimnasio es Mateo 18:15. Y yo me voy ahí, así como yo les he pedido, por ahí a veces yo estoy en la cocina, hace como días estaba en la cocina y
y nombré a alguien por ahí y mi esposa en el cuarto que está diciendo, Luis, Santiago 3, inmediatamente la lengua me enrolló para atrás. Y a uno no le gusta, pero le toca a uno comerse las palabras. Así a uno no le guste. Entonces, dice, estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué problema tan tenaz he visto en la congregación? Porque hay hermanos que le han dicho, usted sabía eso, ¿usted por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me lo dijo a mí? Y entonces se han envuelto en enemistades y cosas. ¿Por qué? Porque yo quiero saberlo también. No, entonces uno dice al hermano o a la hermana, no, es que el orden divino es, yo tenía que ir con él solo. Si ya tú te enteraste por otro lado, no fue por mí. Y si te enteraste por otro lado, estás en la obligación de cumplir el mismo mandamiento que está ahí. ¿Cuál? Ve tú y él solos. Ya, ese es un orden que debemos llevar. Y dice aquí, ahora sí viene aquí un ratico para así como a descansar, a ver si la lengua puede mover un poquito más. Y entonces, mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Sí? Si tu hermano no quiere escuchar, no quiere volverse, no, por lo menos no hubo arrepentimiento de las cosas, entonces ve que siguen lo mismo, entonces ahí sí se nota un hermano interesado por el hermano, ya se muestra un interés natural, un interés puro, y es, venga, está pasando esto, vamos a reunirnos 2, 3, o sea, conmigo 1 más 2, 3, no metamos más gente, dice la gente ahí, y trata de buscar siempre a los ancianos de la congregación, no los más viejitos, ¿cierto? Nosotros no, los viejitos no. El anciano es aquella persona que es estudiosa en la palabra, está empapada en la palabra, manejan la palabra de Dios, tienen el conocimiento divino de su palabra. Esas personas son las que me pueden guiar, no las que echan chistes groseros, no las que me gusta que me digan cosas del mundo, no, buscar esas personas que me van a ayudar a edificar, no por amistad, no, ahí no entra la amistad, ahí entra ese conocimiento que me va a llevar a algo espiritual. Entonces, si no me oyen, entonces yo busco a otras 2 personas y les digo, mire, está pasando esto con mi hermano, con la hermana, ¿cómo hacemos? Y entonces me imagino que también llamarán a esa persona, esas 2 o 3 personas. 17, dice, si no lo oyere a ellos, entonces dígale a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces tenlo por gentil y publicano. Y ahí es allí donde viene con oración, ¿qué vamos a hacer? Entrarlo en disciplina, una cantidad de cosas que ya el Señor pondrá en el corazón. Pero mire lo importante de que el Señor nos habla de que esa lengua que domina todo el cuerpo, que contamina todo el cuerpo, hay ejercicios que el mismo Señor nos ayuda, nos muestra para que nosotros podamos salir de ese flagelo, salir de ese problema que tenemos nosotros en la congregación, en nuestras familias, en nosotros mismos. Amén. Para terminar Santiago 3, porque esa era la tarea que ustedes hicieron bien bonita. Sí, pero es que no fue el papelito donde yo tenía Santiago. Ay, Dios mío. Ya vamos a terminar Santiago y ya vamos a terminar con los pies. No quiere decir que vamos a terminar pateando, no. De hablar de los pies del cristiano. Santiago 3, 9, ¿cierto? Decía que con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos,
¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Dice el Señor Jesús que por nuestra boca tiene que empezar a salir eso, una sola fuente. ¿Cuál? Palabras de vida, palabras que construyan. Leíamos en el mismo Santiago 4, leíamos, ¿se acuerda que decían que ninguna, en Efesios, era que habíamos leído, 4:29 dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de la persona que me está escuchando. Entonces, por eso el Señor me dice que de mi boca no puede salir malas palabras y buenas palabras al mismo tiempo, que tienen que salir buenas palabras de mi boca, de mi lengua, siempre palabras de bendición, siempre palabras de bendición. Digan todos, palabras de bendición. Gloria al Señor Jesús. Por favor, todo lo que sea. Primera de Juan 5:16. Dice así: si alguno viere a su hermano, su hermano en Cristo, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Dice pedir, no empezar a mover la lengüita hablando mal del hermano. Pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, acá el Señor nos está mandando que cuando un hermano comete un pecado, oremos por él y no empecemos a juzgarlo o entre nosotros mismos hermanos empezar a decir, si ves lo que hizo este muchacho. O sea, ¿qué se está ejercitando ahí cuando empezamos? La lengua. Es como para la lengua. implementar. O sea, antes de llamarlo. Ese ejercicio que dice el Señor que de esas cosas que Él abomina y aborrece está esa lengua. Eso hay que trabajar mucho. Dice, gracias mi hermano, Dios le bendiga. Dice, los pies presurosos para correr al mal. El Señor aborrece esos pies que usted tiene. No porque no se los lave. ¿Dónde fuimos? ¿Dónde nos sacamos? Estamos en Proverbios. Ahora vamos a Proverbios. Sí, por favor, muchas gracias. Proverbios 6:18. Ya vimos ese corazón, la vez pasada, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ahora vienen los pies presurosos para correr al mal. Pies presurosos para correr al mal. Las hermanas y los hermanos que nos vinieron hace 8 días, ya la prédica está en la red. Lo pueden encontrar en YouTube o en nuestra página de Casa de Oración Torrefuerte, www.Casa de Oración Torrefuerte, o si no en YouTube encuentran el primer mensaje de o sea, esta es la continuación. Los pies. ¿Hasta dónde nos llevan los pies? ¿Hasta dónde nos pueden llevar los pies? Nuestros pies siempre tienen que estar dirigiéndose hacia el Señor Jesús. Vamos siempre a pensar, siempre que hablemos de algo, hacemos el signo de comparación en lo físico, en lo terrenal, pero para llevarnos a una idea espiritual. Porque lo espiritual es lo que trasciende, es lo que me va a dar vida eterna. Lo carnal, lo físico, se va a quedar en esta tierra. Amén. Entonces dice Proverbios 4:26. Proverbios 4:26 dice: fíjate en el sendero de tus pies, y todos tus caminos serán establecidos. Uno no cree. En esta versión dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Sean rectos. ¿Cierto? Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán rectos. Rectos.
¿Usted no le ha pasado que a veces cuando pequeño, uno de grande, uno tropieza, a veces comete errores por estar distraído y uno pisa donde no debe pisar, se cae donde uno pensaba que se iba a caer porque tus pies te llevaron allí? Y me acuerdo de mi papá y mamá, el coscorrón en la cabeza. ¡Tin! Fíjese por dónde camina. Yo no sé, pero mi papá sí me dio un caldazo por eso. Sonaje de coco. Por eso ya no tengo pelo, se me está cayendo de a poquito. ¿Por qué? ¿Por qué no se fija? ¿Por qué no se fija dónde camina? Es verdad. Una vez venimos allí por el Bar 2, venimos conmigo, Andrés Felipe, caminando, veníamos charlando cuando quedé hablando solo. Se fue a un hueco que estábamos haciendo. A mí me dio mucha risa, pero después me empezó unos nervios terribles porque me imaginé que se hubiese partido los pies, una pierna, se hubiese enterrado una varilla en la construcción, porque él no se dio cuenta, iba caminando conmigo hablando, y sí, hemos llegado a otra cuadra, estaba en el hueco, saliendo del hueco. Fue chistoso, o sea, pero es muy peligroso. Así nos puede pasar en nuestra vida cristiana, mi hermano. Así nos puede pasar en nuestra vida cristiana. Tú vienes caminando en la vida cristiana, pero si no te das cuenta de dónde estás pisando, te vas a ir del hueco, te vas a hundir. Por eso dice, fíjate en el sendero de tus pies, y todos tus caminos serán rectos, recticos. Uno tiene que estar, en vez de tener esos ojos altivos, estar pendiente de dónde van sus pies. ¿Dónde están dirigiéndose sus pies como cristianos? Salmo 119, 101. Dice, mire lo que dice el salmista: de todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. ¿Quién tiene otra versión? De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Mire que tiene que ver muchísimo, tiene que ver mis pies con el cumplimiento de la palabra de Dios. Con el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque dejemos de vainas. Si usted no puede caminar, si usted no tiene silla de ruedas, preste atención. Si usted no puede caminar, no tiene silla de ruedas, no tiene quien lo lleve, usted no va a caminar hacia un lugar. Sí, eso sí. Así que nosotros, nuestros pies también colaboran a que entremos a ese pecado. Nuestros pies nos conducen a ese lugar donde se ha maquinado desde el corazón ese pecado. Nuestros pies nos ayudan a llegar allá. Todo está concatenado, todo está unido. Por eso el Señor dice que el grupo, la congregación, somos como un cuerpo, somos un cuerpo. Unos hermanos son oreja, otros hermanos son pies, otros hermanos son brazos, otros hermanos son nariz, porque cada uno de nosotros nos dolemos. Si usted se pellizca una oreja, todo el cuerpo se da cuenta. ¿Sí es así o no? Si usted se pisa un dedo o le pisan un dedo, todo su cuerpo se duele. Así que, mi hermano, mis pies tienen que ver muchísimo con mi pecado. ¿El pie pecó? No, te llevó hasta allá. Tenemos que estar pendientes de dónde estamos pisando. Proverbios 1, 15, 16. Proverbios 1, 15, 16 dice. Proverbios 1, 15, 16. Vamos a leerlo desde el 8 para que entendamos un poquitico. Proverbios 1, 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo.
hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todo en una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. ¿Sí estamos ahí? Vea lo que dice el Señor: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de tus veredas, aparta tu pie de sus caminos, de sus caminos. Muchas veces nosotros caminamos con personas que nos llevan a caminos de perdición. Sin darnos cuenta, empezamos a caminar con personas por esas veredas, por esos caminos donde ellos andan. Y el Señor me está invitando a que me ejercite a que no tenga pies presurosos para ir al mal. ¿Sí estamos ahí? ¿Amén? Marcos 9:45. Marcos 9:45. Marcos 9:45 dice: y si tu pie te es ocasión de pecar, ¿sí? ¿Lo tenemos allí? Y si tu pie te es ocasión de pecar, ¿qué dice la palabra que hay que hacer con él? Córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies y ser echado al infierno. ¿Cómo así cojo a la vida? Luego yo no estoy vivo. ¿Sí? Tenemos que mirar cuando la palabra, ¿de cuál vida me está hablando? ¿De esta que yo estoy teniendo ahora? No, el Señor siempre me está hablando de la verdadera vida. ¿Cuál es la verdadera vida? Jesús en mí para una vida eterna. Hablando de la resurrección, está diciendo, te está hablando a ti de una eternidad que existe con Él si seguimos cada uno de estos pasos y estos ejercicios correctamente. Porque si no, hay un juicio donde todos vamos a compadecer en ese juicio y unos se van a ir al lago de fuego, que es la segunda muerte, dice la Sagrada Escritura. Y esta vida que habla el Señor Jesús es la vida eterna con Él. Cuando tú seas resucitado o cuando Él venga y tú no hayas muerto de esta vida física, Él te va a llevar con Él para la vida, para la verdadera vida, de la vida eterna. Entonces dice el Señor: si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Es mejor que tú andes cojito, con unas muleticas, dice el Señor, pero que entres al reino de los cielos, o sea, que tengas vida, que teniendo dos pies y ser echado ¿a dónde? Al infierno. Al infierno, al fuego. Salmo 42. Hoy hablaba el pastor de ese pasado pluscuamperfecto. Erais allá. Eso era antes, ustedes ya no. Y aquí el Señor nos dice, Salmo 42: me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Eso hizo el Señor Jesús en usted y en mí. Entonces el Señor nos hace ese recorderis, ¿sí? Nos muestra esos pies que es mejor que se lo corte porque lo está llevando al pecado, porque te está recordando, acuérdate que yo te saqué de un lugar cenagoso, donde te puercaban los pies, donde no podías caminar bien porque te hundías en el lodo, ¿cierto? Me asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. El Señor afirmó mis pasos. ¿Hacia dónde me los afirma? Hacia Él, hacia Él. Salmo 66:9. Él es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen. Salmo
69, 66, 9. Salmo 66, 9. Él es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen. Hermano, cuando usted sienta que está dirigiéndose al lugar que no es, pida en oración: Señor, acuérdate, tú no permitas, por favor, Señor Jesús, que mis pies resbalen, Señor Jesús. Así como un día abriste el mar rojo y para que cruzara todo tu pueblo y para que no resbalaran de ese mar todo mojado o embarrado, pusiste el piso seco y todos pasaron en seco. Porque Él no iba a permitir que su pueblo pasara por ese lodo. ¿Quién dice amén? Miren lo que habla de los pies para cerrar sobre los pies. Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Mire que es algo muy espiritual. Qué hermoso que tus pies se muevan para ir a predicarle a otro. Qué bueno que tus pies se muevan para ir a llevar buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? El plan de salvación que el Señor Jesucristo tiene para todos la humanidad. Todo aquel que lo reconozca y que pronuncie su nombre como creador y diga: Jesús es el creador. Dice la palabra de Dios que esos pies son hermosos para el Señor Jesús. Esos pies son no los que está hablando de los que Él abomina y aborrece. Los pies que Él habla en Proverbios son aquellos que son presurosos para ir ¿a dónde? Al mal, para correr al mal. Tenemos los pies para correr al mal, pero el Señor dice que los pies que Él busca del cristiano, de Casa de Oración Torre Fuerte, de cualquier congregación que reconozca que Jesús es el Padre, Él quiere que esos pies sean hermosos, que sean los que llevan buenas nuevas, del que anuncia la paz. Esos pies que anuncian la paz, que usted cuando vea un problema no arranque a correr con sus pies para agrandar el problema, que sus pies se muevan para llegar a ese lugar y ayudar a que haya paz. Todo unido, tu boca, tus ojos, todo unido, para que esos pies lleguen directamente a lo que el Señor necesita de nosotros. Dicen: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Ojo, dice a Sión: tu Dios reina. Esos pies son los que el Señor necesita, que se muevan para eso, que tus pies corran a anunciar que el Señor Jesucristo reina, que Él está sentado en su trono de gloria. Eso es lo que necesita el Señor de nosotros, que nuestros pies corran hacia allá. ¿Qué dice amén? Y para cerrar, dice que tiene que ver muchísimo, que ya lo hablamos, y es el testigo falso que habla mentiras. La lengua esa que hablamos, que es chiquitica, que arma terremotos, fuegos y que acaba con todo un ejército. Esa lengua, Proverbios 6, 19, que dice: el testigo falso que habla mentira, está ahí incluido en lo que hablamos de la lengua. Porque obviamente una persona que no deje quieta esa lengua va a dar testimonio falso. Acordémonos cuando el Señor Jesús fue enjuiciado, ¿qué hicieron los fariseos? ¿Qué hicieron? Consiguieron a unos falsos testigos, dice la Escritura. Consiguieron falsos testigos para que acusaran al Señor Jesús de cosas que Él no había hecho ni dicho. Si lo hicieron con el Señor Jesús, lo hacen hoy día, todo el mundo lo hace. Y a veces
a mangualarse unos con otros para traer falsos testimonios para las personas. Eso no se ve en Casa de Oración Torrefuerte. Eso no se ve. No, yo nunca he visto eso en Casa de Oración Torrefuerte. Lo demás yo sí lo he visto porque parte de mí. ¿Sí? Ojos altivos, sí he visto. Lengua mentirosa, sí he visto. Esas manos que por ahí, sí he visto. Corazón que maquina pensamientos inicuos, sí he visto. Pies presurosos para correr al mal, sí he visto. No he visto en mi hermano, en la experiencia que yo tengo aquí, que se haya ido a dar falso testimonio en mi hermano. No he visto. Y pido en oración al Señor que ya por lo menos en ese punto ya estamos avanzando. Falta avanzar más en nosotros, ejercitarnos más y más para que nuestros pies, nuestros ojos, nuestras manos, nuestro corazón, nuestros pensamientos sean como los de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.